alguien decía que hasta un reloj malo da 2 veces al día la hora bien. Hasta un reloj malo da 2 veces al día la hora bien. Y es verdad, o sea, si el reloj se daña a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, dio 2 veces la hora bien. Sino más bien entonces eso que dices, pedirle al Señor que nos ayude a discernir cuál es esa espiritualidad que necesito yo vivir conforme al tipo de persona que de pronto soy yo, al carisma que de pronto yo pueda estar teniendo. Ya sabemos que la iglesia es riquísima en carisma. Hay unos principios de la vida espiritual que uno debe sostener siempre, unos principios que son como muy, muy básicos y que a mí me han ayudado mucho, mucho, mucho en el sostenimiento de la vida espiritual. Y yo creo que fundamentalmente todo transcurre en términos de esa vida de intimidad con el Señor, esa vida de amor, esa profunda espiritualidad. Uno no puede prescindir de una espiritualidad en la vivencia de la fe. Cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a énfasis o aspectos que se enfatizan de la gran espiritualidad de la iglesia, pero que el Señor ha venido suscitando porque sabe que nosotros pues no somos capaces, digamos, de entrada de agarrarlo todo, sino que el Señor, de acuerdo al temperamento de uno, de acuerdo a las vivencias que uno ha tenido, va desarrollando como uno, eso es lo que conoce como espiritualidad de la iglesia. Hay distintas espiritualidades en la iglesia que de alguna manera beben de la gran espiritualidad, pero que van haciendo énfasis, por ejemplo, los franciscanos de la espiritualidad de la pobreza, los dominicos la espiritualidad de la estudiosidad, ¿cierto? De la dedicación pues al servicio de la verdad, los monfortianos la espiritualidad de la consagración total a Jesús por María, y así hay, digamos, dentro de la iglesia esa riqueza de espiritualidades. Aunque si yo vivo la pobreza, no estoy prescindiendo de los sacramentos, no estoy prescindiendo de la Eucaristía, de la oración, pero voy haciendo énfasis en algunos aspectos que responden mejor a mi temperamento, a aquello que soy. Tú tienes que pedirle al Señor, muéstrame aquella espiritualidad que responda a aquello que quieres para mí. Y uno tiene que ir adhiriendo a ellas porque es necesario que uno vaya teniendo unos caminos que le vayan trazando a uno una vida espiritual, porque uno puede quedarse, sí, muy solito, diciendo, sí, yo más o menos voy a misa, yo más o menos rezo el rosario, pero, pero la espiritualidad es más que eso, es cómo orar, es qué libros te van conduciendo a aquella perfección de tu alma que necesitas, cómo hacer meditación. Hay distintas escuelas de oración dentro de la fe católica, por supuesto, escuelas de oración, escuelas de meditación. Uno tiene que ir aprendiendo todo eso para ir fortaleciéndose espiritualmente, porque si no uno va quedando, repito, simplemente se va quedando seco porque das, pero luego yo pienso ahora un apologista que está en un combate tan difícil como el que tenemos en estos tiempos, en la época de la posverdad, una época poscristiana tan fuerte como la que estamos viviendo, yo digo, o sea, estamos en una época donde hay que ir a misa todos los días. O sea, yo es que no encuentro cómo uno ser capaz de meterse en un combate de esto si no te estás alimentando todos los días en la Santa Misa, pero no solo la misa, sino que es que es muy bien vivida, es que de primero, es que vas antes, es que rezas un poco, es que después de la misa rezas otro momento y te vas al sagrario, un momento de intimidad con el Señor, porque es que es el alimento, hermano, es que nada como la Eucaristía. Entonces la Eucaristía todos los días, pero santamente vivida. Y el Santo Rosario todos los días, pero un rosario bien hecho, no a la carrera. A veces nosotros le dedicamos mucho tiempo al estudio, pero muy poco tiempo a hacer la oración bien. Y empezamos a estudiar y estructuramos bien la charla y nos aprendemos el argumento y la cita bíblica y vemos debates y horas viendo debates. Y luego el rosario, Dios mío, no lo he rezado, en 15 minutos a la carrera, mal rezado. Hay un desequilibrio ahí en la vida espiritual. Entonces, uno tiene que equilibrarse y decir, no, espera un momentico, a ver, y a veces incluso en el rosario, un rosario bien rezado, te surge ese argumento luminoso que te va a servir incluso para la apologética, es increíble, pero es ahí, en ese momento de intimidad con el Señor, porque al final, ¿qué va a quedar? Al final lo que va a quedar es lo que lo amaste a Él. Al final va a quedar que si esto que hiciste de apologética, de servicio a la verdad, de servicio a la fe, de ser cooperador de la verdad, lo hiciste por amor a Él, maravilloso, pero si lo hiciste solo por vanidad, pues qué triste, algún bien se hizo. Alguien decía que hasta un reloj malo da 2 veces al día la hora bien. Hasta un reloj malo da 2 veces al día la hora bien. Y es verdad, o sea, si el reloj se daña a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, dio 2 veces la hora bien. ¿A qué voy? Que ciertamente uno puede estar haciendo mucho bien, ¿cierto?
pero eso no significa que estemos plenamente por el camino que Dios quiere. Ahora, tampoco significa que no, es muy difícil venir uno a decir, no, usted no está por el camino que es, usted que es. No, no, eso tiene que respondérselo uno en conciencia con su director espiritual, en oración. El Señor le tiene que ir mostrando a uno. También me alejo mucho de esas personas que se constituyen como en jueces de la vida espiritual de todo el mundo y son los que saben cómo se deben hacer las cosas. No, yo creo que estoy compartiendo desde mi experiencia lo que me ha venido sirviendo, pero es que los caminos del Señor son tan variados dentro, obviamente, el marco de la doctrina católica, que es muy difícil para uno erigirse como el modelo de lo que debe ser. No, yo les digo lo que me ha servido a mí, el camino que he recorrido y seguramente más adelante terminaré madurando en muchos otros aspectos que todavía hoy están inmaduros en mi vida espiritual. Pero sí que es cierto que vamos por camino sólido cuando le hacemos énfasis a la vida espiritual, a la vida de oración. Ahora, por ejemplo, con todo lo que está pasando con el Papa, con todo lo que está pasando con la confusión que estamos viviendo en la iglesia, es una época donde hay que orar mucho. Es una época donde me parece que uno debe evitar anticiparse o hacer juicios demasiado acelerados. Escuche, ore, llévelo a la vida espiritual. Mire esto, vamos a ver qué está haciendo en su alma, los ecos de esto que estás escuchando, qué le está sucediendo a tu alma en este momento. Obviamente uno tiene que ir tomando posiciones, no puede permanecer uno eternamente imparcial, ¿no? Uno va tomando posiciones, pero esas posiciones uno las va tomando sabiendo que camina sobre arena movediza, sabiendo que camina sobre arena movediza porque estamos hablando del Papa, estamos hablando del Santo Padre, entonces uno tiene que caminar muy, muy suavecito sobre esto y no destruirnos entre nosotros. Es un tiempo donde debemos escuchar a todo el mundo, parece que hay puntos valiosos en mucha gente, unos se radicalizan mucho hacia un lado, otros hacia otro, han tomado posiciones, pero no estamos en un tiempo donde debemos destrozarnos, sino debemos orar, 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 escuchar, escuchar, discernir, orar, ir haciendo unos juicios, porque de todas maneras las personas nos preguntan, entonces hay que iluminar, pero qué época tan complicada la que estamos viviendo, qué época tan enrarecida y qué época en la que sí debemos andar con temor y temblor. Pienso que ha sido muy complicado el tema, o sea, muy positivo en muchos aspectos el tema de la evangelización en redes sociales, pero también ha sido negativo en el sentido de que, por ejemplo, en el momento en los que había papas, sin que existieran las redes sociales, fíjate, hermano, que la gente casi nunca veía al papa. Lo que tenían de la iglesia era lo que le llegaba al obispo y el obispo lo que le daba a sus sacerdotes para que esos sacerdotes le dieran a sus fieles. Esa era la fe que le llegaba a la gente a través, obviamente, de la palabra de Dios y de la predicación, pero no teníamos como todas las herramientas que hoy en día tenemos con las redes sociales, con el internet, pero que tristemente hoy no las sabemos cómo aprovechar bien, sino que antes las utilizamos es para malinformarnos y para transmitir mala información. Entonces es muy complicado y lo que decías de andar como arena movediza, hermano, sobre este terreno es complicado. Pero sí, la batalla que tenemos que dar, hermano, es viviendo una fe bien vivida, indiferentemente de que hayan bastantes espiritualidades. No es como hay tantas, entonces no me voy a suscribir a ninguna, sino más bien entonces eso que dices, pedirle al Señor que nos ayude a discernir cuál es esa espiritualidad que necesito yo vivir conforme al tipo de persona que de pronto soy yo, al carisma que de pronto yo pueda estar teniendo. Ya sabemos que la iglesia es riquísima en carismas, hay el contemplativo, si hay gente que obviamente es más misionero, más despierto, más de predicar, otros que obviamente nos encanta el tema de la apologética, otros que son más de ir a orar ante el Santísimo durante horas por la conversión de la humanidad. O sea, necesitamos de todo esto en la iglesia, pero nosotros debemos aprender a discernir cuál es esa espiritualidad puntual que el Señor quiere de nosotros, obviamente en la vocación en la que tenemos. Por ejemplo, nosotros desde el matrimonio, en nuestro hogar como familia, que es nuestra primera iglesia y es donde debemos obviamente cimentar las bases para luego obviamente aquí después detrás en una cámara poder obviamente hablar de temas de fe, pero ¿qué vamos a hablar nosotros acá detrás de temas de fe si de pronto no estamos viviendo también primero esa fe en nuestra vocación particular? Las palabritas finales, hermano, para despedir a nuestro público de Enfoca tu Fe. Hermano, no, agradecerte a ti, repito lo que dije al principio, por el trabajo que haces y el trabajo que todos los apologistas están haciendo. Me parece que hacen un trabajo extraordinario. De ninguna manera se puede demeritar todo lo que vienen haciendo. Me parece que han confirmado en la fe a muchas personas. Los frutos son elocuentes por sí mismos, esas grandes conversiones que se están dando. Yo creo que se tiene que seguir haciendo. Se requiere hoy más que nunca, en medio de tanta confusión en la iglesia,
personas como ustedes que están haciendo esto. Invitar a todas las personas que están pues acá y que nos acompañan y que te acompañan en ese apostolado a que te apoyen también en el canal, que te apoyen, porque, hombre, yo a veces digo, si la gente que lo está haciendo bien no recibe apoyo, pues entonces finalmente van a tener que retirarse a ver qué hacen, pues, ¿cierto? Porque no es fácil la cosa. Vos tenés familia, tenés a tus hijos y naturalmente esto implica esfuerzo, implica trabajo, implica dedicación. Entonces yo cordialmente quiero invitar a todas las personas que te siguen a que te apoyen también, que te apoyen incluso económicamente para que puedas seguir haciendo esto que estás haciendo. Y a todas las personas que vieron esta entrevista, hombre, invitarlos a que se adhieran de verdad a una espiritualidad. Para mí, la de la consagración ha sido clave. La espiritualidad de la consagración total a Jesús por María me parece absolutamente completa. Pero cada cual encontrará una buena espiritualidad, sólida espiritualidad, en la que su alma también crezca espiritualmente, no solamente su intelecto, no solamente sus argumentos, sino fundamentalmente su alma, su caridad. A mí me dice mucho mi director espiritual, me lo pregunta mucho, ¿cómo está tu caridad? ¿Cómo está tu caridad? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Estás demasiado irritable o no? Eso va midiendo en realidad el nivel de espiritualidad, porque la oración se traduce en caridad, el termómetro de la oración es la caridad, el termómetro de la espiritualidad es la caridad. ¿Cómo está tu caridad? Incluso en esos debates, ¿cómo está tu caridad? Cuando escuchamos a personas dar argumentos que no queremos escuchar o que nos parecen falaces, ¿cómo está tu caridad? Esa sería la pregunta que nos deberíamos hacer permanentemente y eso va midiendo cómo está nuestra espiritualidad. Me parece que es importante para esta época esto, hombre William.